Buenos días a toda la comunidad. Hoy vamos a partir un nuevo capítulo del podcast Haz que las cosas sucedan. Recuerda, antes de iniciar, tienes que darle compartir, me gusta y suscribirte para que a más personas le lleguen este contenido de forma absolutamente gratuita y que ellos puedan escalar su negocio y su vida al siguiente nivel. Hoy hablaremos sobre cómo escalar tu negocio, cómo nos dimos cuenta, cuándo nos dimos cuenta de que tu negocio puede escalar. Lo primero, eh, mucha gente me ha preguntado en las redes de cómo se escala un negocio, ¿ya? Y la realidad de las cosas es que para tener presente eso de cómo se escala, qué hay que fijarse, cuál es la métrica, cuáles son los software, yo te voy a contar cómo lo viví yo, cuál fue mi historia y cómo fui desarrollando cada uno de los obstáculos que se me iba poniendo en el camino cada vez que yo iba creciendo. Lo primero que te voy a contar es que siempre yo tuve un propósito y un sueño que quería ser grande en el área empresarial, en el área de emprendimiento, en el área de innovación y que quería en algún momento tener un reconocimiento de aquello. Además de eso, el segundo propósito en mi vida fue dar trabajo de calidad, ojalá llegar a todas las regiones de Chile y al mundo, y fue en eso lo que personalmente yo me enfoqué. Es por eso que te voy a contar cómo pasamos de facturar 1.000 millones al año, después 5.000, 5.000 a 9.000 y 9.000 a 24.000 como holding, y eso intentar mantenerlo o seguir despegando. Lo primero que te voy a contar es que en realidad tú no sabes si tu negocio está listo o no está listo para escalar. Las cosas se te van dando y uno en realidad no se fija en los números, sino que solamente se fija en el trabajo. Espero que lo que te voy a contar hoy día te haga mucho sentido en tu historia. Y tienes que ir creciendo como persona, porque si tú creces como persona, tu negocio va a crecer. Si tu negocio crece y tú no creces como persona, vas directo a la quiebra. Es muy importante que tú empieces a cambiar todos los malos hábitos que tú creas que tienes, cámbialo por buenos hábitos. Acuéstate temprano, levántate temprano, deja de fumar, deja de beber, no salgas a fiestas donde no te van a llenar o no te van a servir para el propósito que tú tienes en tu vida. Tienes que hacer que tu negocio sea tu vida y tu vida sea tu negocio. De esa forma, todos tus propósitos, todos tus sueños no van a tener límite. Y da lo mismo la edad que tengas. Porque te voy a contar algo. Si tienes poca edad, es porque tienes todo el tiempo del mundo. Y si tienes mucha edad y todavía no comienzas y quieres comenzar, vas a comenzar con toda la experiencia del mundo. Entonces siempre enfócate en ejecutarlo, en comenzar, porque siempre hay algo positivo hoy día en ti. Es por eso que cuando nosotros estábamos con muchas ganas y estábamos facturando 1.000 millones al año, que eran como 80 millones mensuales, eh, decíamos que cómo llegamos a los 2.000. Y la meta era solamente duplicarlo. Resulta que al siguiente año, después de mucho trabajo el año anterior, porque acá te dejo otro dato, lo que tú haces hoy día vas a tener réplica después. Lo que tú haces hoy día vas a hacer lo que vas a estar cosechando en el futuro. Lo que yo hoy día estoy cosechando fue lo que hice hace 4, 5, 6 meses atrás, incluso un año. Es por eso que siempre mantente presente, siempre mantente disciplinado, siempre mantente en todos los lugares donde tú creas que tu negocio necesita ayuda. Y seguimos con los 1.000 millones y cómo llegamos a los primeros 5.000. Entonces solamente trabajamos el primer año de los 1.000, y veníamos hace muchos años atrás ya tirando, pero te estoy contando que esto pasó en 5 años, crecimos desde 1.000, 1.000, 5.000, 5.000, 9.000, 9.000, 24.000 y hoy día, este quinto año, estamos manteniendo esos 24.000. Y muchas veces no te decepciones si es que vas bajando, en este caso, el monto de facturación, porque los negocios pasan distintos momentos, distintos enfoques.
Por ejemplo, yo aprendí que primero me enfoqué mucho en el número de la facturación. Este año, por ejemplo, me enfoqué mucho en la utilidad del negocio. Entonces, disminuí facturación por aumentar mi leverage. Entonces, es importante que tú tengas nociones de aquello. Pero seguimos la historia de los 5.000. Resulta que llegamos a los 5.000 y se llegó donde todo el dinero que ingresaba se invertía. Cada dinero que se pedía como préstamo se invertía. La retribución no tiene que ser una retribución inmediata. No te compres el vehículo caro de inmediato, no te construyas la casa, no te compres la parcela de inmediato, porque tu energía, tu foco se va a poner en otro lugar. No va a estar en el negocio. En cambio, si tú, ese mismo dinero que ibas a comprar el loteo, ese mismo dinero que vas a comprar la casa, que vas a comprar ese vehículo que tú siempre quisiste tener, vas a estar enfocado 100% en recuperar ese dinero, en recuperar esa inversión, en hacer que esa inversión produzca algo, o en el que el momento ni siquiera decir, oye, ¿sabéis qué? Quiero ganar, no, que empate. Mi pensamiento siempre fue que empate, que pague los impuestos, que pague la operación, que pague los sueldos, que pague las imposiciones, que empate. Entonces, de esa forma, vamos a comenzar esta historia diciendo cómo tienes que enfocarte. Enfócate en tu negocio, invierte en tecnología, invierte en personas que sepan más que tú, que vayan más adelante que tú, que tengan más conocimiento que tú, tráelos a trabajar contigo, invierte. Muchas veces ellos ganaban en mi caso mucho más que mis propios socios, ganaban mucho más que incluso yo. Entonces, pero yo quería el conocimiento de ellos y contrataba director y contrataba gerente y contrataba jefe y contrataba asesoría y fui escalando mi negocio. La primera asesoría importante que tuve fue cómo estructurar una empresa. Y le mando un abrazo a Rodrigo Jiménez, que él me ayudó cómo estructurar una empresa, cómo se dividía una empresa, que había un recurso humano, que había un departamento de bienestar, que había un departamento de operaciones, que esas operaciones tenía adquisiciones, que también tenía mantenciones, que había un departamento de marketing, que había un departamento legal, que habían gerentes, subgerentes, un directorio. Rodrigo me enseñó cómo funcionaba una empresa, yo sin tener el conocimiento, no era mi área, no era mi expertise. La verdad es que eso me sirvió mucho para ir delegando y hacer que la empresa creciera. Entonces es importante que tú tomes nota de cómo funcionan las empresas. No tienes por qué inventar la rueda. Hay distintos tipos de empresas que son jerárquicas, otros de liderazgo circular, que lo podemos explicar en otro podcast. Tienes que investigar cómo funciona una empresa, cuáles son los departamentos de tu empresa, y eso se diferencia mucho de acuerdo a si tú prestas un servicio o vendes un producto o cuál es tu línea de producción para poder saber cuáles son los departamentos que necesita tu empresa. Hay departamentos básicos, pero es importante también saber cuáles son los específicos de tu tipo de negocio. Esa asesoría hasta el día de hoy, imagínense que fue una conversación. Después él terminó trabajando conmigo en una asesoría de largo aliento, que era básicamente cómo estructurar la empresa y cómo hacer los KPI de cada uno de los departamentos y cómo nos íbamos a enfocar en la ISO 9001 para poder acreditarnos y que nuestro procedimiento, nuestros procesos fueran auditados y validados por una empresa de renombre internacional como era en ese entonces Burita Buriao, que todavía entiendo que lo es. Así empezás también a tener problemas, ¿ya? Empiezas a tener problemas cuando tienes un crecimiento que muchas veces no dimensionaste que existía, que muchas veces no te preparaste para tener ese crecimiento, empiezan a surgir distintas cosas como por ejemplo el flujo a caja. Si tú me dices, Miguel, ¿cuál fue tu gran dolor en tu vida empresarial? Yo te digo al tiro el flujo a caja. O sea, todos los años anterior al que pasé, el 2024, había un mes, o habían 2 meses, 3 meses, o había un año que había un problema de flujo de caja. Porque las inversiones que se hacían no venían planificadas, las inversiones que se hacían no venía el retorno de forma inmediata, el negocio no se entendía de forma tan clara, no había la experticia, el conocimiento, la experiencia que hoy día existe después de ya casi 10 años de emprendedor y empresario. Entonces, de esa forma nos fuimos dando cuenta de cuáles eran nuestros dolores. Y la verdad es que siempre nos fue bien.
Pero había meses que nosotros nos dábamos cuenta y le poníamos freno a mano que en algún mes, ya sea, me acuerdo siempre, una vez estaba en China y fue como en agosto, septiembre, fue en agosto. Entonces yo tuve una reunión con mi hermano para ver el flujo de caja de los siguientes meses y sabíamos que en diciembre nos faltaban 1.000 millones de pesos. Esto fue por ahí por el año 2023, más o menos. 2023-2024. Entonces, ¿cómo hacíamos esos 1.000 millones de pesos? ¿Dónde salían esos 1.000 millones de pesos? Porque nos habíamos sobreinvertido. Habíamos invertido más de 2.000, 3.000 millones de pesos en distintos negocios y nos habíamos precavido que teníamos que tener esos 1.000 millones en esa oportunidad. Es por eso que, bueno, que salimos a buscar dinero a los bancos, vendimos ciertos vehículos e intentamos aumentar nuestra facturación y tomamos acción, hicimos un plan de negocio. Imagínate lo que pasó, que nosotros ya nos dimos cuenta en agosto, en septiembre, en octubre y en noviembre ya teníamos todo solucionado para diciembre. Estaba todo solucionado. Habíamos visto el flujo de caja, habíamos visto el IVA. Entonces, muchas de esas cosas son las que tú aprendes en el transcurso de emprender. Bueno, entonces estábamos conversando de cómo nosotros podíamos escalar nuestro negocio, en qué momento escalar nuestro negocio. Y la verdad las cosas que, como lo decía precedentemente, es el negocio que te lleva a escalar a ti. Todos estos percances, problemas que tú vas pasando, tienes que fijarte mucho en lo que también ya dije que era el flujo de caja. Y lo segundo es que hace una planificación tributaria. La planificación tributaria es clave para el éxito del negocio. Me acuerdo un año de haber tenido grandes utilidades en el negocio. Y resulta que como lo invertíamos todo, no tenía el nivel de dinero para poder pagar la renta. Entonces tuvimos primero ocupar el pago provisional mensual, que era el PPM, que es obvio. Y segundo, tuvimos que hacer una negociación con la tesorería y pagar eso en cuota. Entonces es muy importante que haga una buena planificación tributaria, que provisiones en el PPM un porcentaje de esa renta que vas a pagar, porque el Estado es tu socio y va a ser siempre tu socio desde el momento que tú decides ser emprendedor, empresario, independiente, hasta que termines tu negocio, siempre va a ser un socio que te va a sacar un IVA todos los meses, un socio que te va a retener dinero respecto a las boletas todos los meses y un socio que te va a sacar un impuesto a la utilidad que se llama renta todos los años en el formulario 22. Un tercer punto que es súper importante es que tienes que generar equipo. Generan equipos, genera líderes, no importa el conocimiento de las personas. Rodéate de buenas personas, gente que sea leal, gente que traiga algo de su casa. ¿Ya? El título del chiquillo, el postítulo, el posgrado, el postdoctorado, la verdad es que nos sirve mucho para el día a día. En la vida real eso queda más para los profesores, los investigadores, quizás científicos, pero en la vida del empresario, en la vida del emprendedor, en realidad lo que sirven es gente leal, gente que esté dispuesta a trabajar contigo 24/7, gente que esté dispuesta a perdonar tus errores y a decirte que te equivocaste, a trabajar contigo para superarlo, gente que esté dispuesta a estar contigo en las buenas y en las malas, gente que esté dispuesta a crecer con el negocio. O sea, si partieron como asistentes y después pasan a ser jefe o gerente o director de una empresa, ellos tienen que también ir estudiando. Ir estudiando del negocio, ir capacitándose, haciendo un diplomado, un curso. Hoy día está todo en internet, están todos los cursos en internet, todo lo puedes aprender, está la inteligencia artificial que te facilita mucho también la vida. Entonces es importante que tengan la visión de elegir las personas que se van a equivocar. Yo me he equivocado 20 veces, 200 veces en elegir personas, pero lo importante es que nunca dejen de persistir en elegir un buen equipo. Hoy día personalmente lo que me permite tener el tiempo de grabar este video, de grabar este podcast, es justamente que construí un excelente equipo. Y ese equipo me dio la oportunidad de yo poder construirlos también. Entonces tienes que tener gente buena que esté llana, que sea permeable al conocimiento y que quiera crecer contigo.
que te exija, que te lleve al siguiente nivel, que te levante en tus malos momentos. O sea, hubo un momento en mi vida que yo quería solamente escapar y llegaba a la oficina y veía al equipo y el equipo me tiraba para arriba. Entonces es muy importante que, que, que generen un buen entorno, un buen equipo y que validen a sus personas. Si pueden apoyarlo en el pie de su casa, ser avales de ellos, regalarle un autito o un gran auto porque a ustedes les fue bien, porque ganaron con ellos, con su trabajo, tienen que reconocerlo, háganle fiesta, hagan fiesta de fin de año, hagan fiesta del 18 de septiembre, traigan a los hijos de sus colaboradores, hagan un pequeño regalo, todo eso se va a multiplicar. Siempre, siempre, siempre la primera inversión tiene que ser en ti y la segunda inversión tiene que ser en tus trabajadores. Siempre. Un quinto punto a destacar, sin lugar a duda, yo diría que tiene que ser todo esto acompañado de un sistema. Un sistema robusto, un sistema probado y un sistema que sea barato. Te voy a contar mi experiencia en los sistemas. Yo hice un sistema que se llama IML, que parte todo a través de una orden de compra y va haciendo distintos procesos en la empresa hasta llegar al pago. Resulta que ese sistema pierde la trazabilidad entre el que aprobó y realmente lo que se pagó. Porque puede colocar en la cuenta corriente X y yo había aprobado media X y resulta que no existe esa automatización desde la aprobación de la orden de compra hasta el pago. Resulta que trajimos un programa carísimo, ya eh, cuesta una suscripción de $40.000 al año, con un costo de implementación de $2.000 o $3.000 al año más, o sea, al mes. O sea, ya estábamos hablando de $100.000 más o menos en 2 años, que es más o menos lo que me demoraba en integrar ese RP. Y la verdad es que no hemos tenido los resultados esperados. Y ahí uno va aprendiendo cómo se integra un RP, qué pasa con las personas que están detrás de esa integración, qué pasa con los usuarios que van a ocupar esa integración. Entonces, si te pudiera dar un consejo, no vaya al number one. ¿Ya? Yo intenté instalar, no sé, un Business Cloud, o sea, los mejores RP del mundo, y la verdad es que ha sido difícil y costoso asentarlo a la realidad. Por eso que si hoy día tú estás en un nivel que no tienes todavía un RP, parte por algo simple. Parte por un Softlam, parte por algo que sea chileno y que sea excesivamente conocido y simple de ocupar para el usuario. Eso es súper importante porque, por ejemplo, el RP que yo estoy trayendo, que es Oracle NetSuite, la verdad es que es casi para contadores. Tuvimos que entregar la inteligencia artificial, el implementador, que Entel no lo recomiendo en nada. O sea, chiquillos, si están integrando hoy día Oracle, si alguien me está viendo y está integrando o está pensando en irse a una RP internacional como Oracle NetSuite, no lo integre con Entel. ¿Ya? Todo lo que le van a decir es mentira, todo los plazos, las promesas no existen, la rotación de personal es gigantesca. Entonces traten de preguntar siempre, oiga, ¿usted cuántos años lleva trabajando aquí? Si la persona dice, no, llevo meses, en el implementador llevo años, arranquen de ahí. Arranquen de ahí, tienen que ser gente que lleve 8 años, 5 años, sea gente que no vaya a tomar tu proyecto y dejarlo botado al mediodía. O sea, en mi integración han pasado más de 10 personas. Entonces, eh, es muy importante que esa clase de decisiones tomen esta experiencia y también traigan personas que tengan mucha experiencia. Nosotros partimos con una persona que era de nuestra empresa y después tuvimos que sacarla, ¿ya? Del RP porque no dio ni el ancho, ni el alto, ni ningún lugar. Entonces, también esas personas que hoy día me están escuchando, esos gerentes, esos administradores que están integrando un RP, a estos empresarios o pequeños empresarios, medianos empresarios, sean honestos con los plazos, sean honestos con las expectativas, sean honestos con lo que va a pasar realmente, porque detrás de esas personas hay familia. Y esas frustraciones de esas personas muchas veces se transmiten a su familia. Entonces es importante siempre ser honesto, ser consciente en el desarrollo del trabajo que ustedes están haciendo. Eso es como un poco en el tema empresarial, ¿ya? Es importante cada una de las cosas que dije. Flujo a caja, planificación tributaria, construcción de equipo, eh, darle retribución a tu equipo
y traer un buen sistema que pueda ayudarte en la administración de todo el proceso empresarial. Lo otro importante, como sexto, yo te diría que es muy importante ser visible. Hace una buena página web, hace un departamento de marketing, porque cualquier negocio que tú quieras hacer tienes que ser conocido, tienes que ser visible. Cualquier cosa que tú quieras hacer desde una presentación tiene que ser una bonita presentación. Yo creo que los grandes éxitos del grupo fue tener un equipo de marketing robusto, donde las presentaciones que nosotros hacíamos, que enviábamos las licitaciones, que presentábamos los particulares, eran presentaciones preciosas, donde nuestras páginas web funcionan y existen páginas web que están hoy día hechas por diseñadores, entonces eso es súper importante. Ese punto también tómalo. Y como séptimo te diría que tienes que integrar un departamento de TI. Aunque sea una persona, aunque sea una empresa externa que vaya de repente, o aunque sean, no sé, 10, 20 programadores como el caso de nosotros, esa empresa de TI te va a facilitar la vida porque va a estar siempre pensando en tecnología trayendo a tu empresa. ¿Cómo lo traemos con inteligencia artificial? ¿Cómo lo traemos con front, con backend? ¿Qué pasa con el servidor? Hagamos nuestro propio data center. ¿Cómo está la ciberseguridad? Entonces es importante que la escalabilidad de tu negocio se vaya dando en todas las aristas, operacionalmente, en personal, en el marketing, en la tecnología y obviamente en las ventas. Trae gente que sea capacitado en venta. Trae personas que ya hayan sido probadas, que otra empresa más grande que tú lo haya capacitado y hoy día hayan cumplido un ciclo en su empresa. Tienes que estar siempre en movimiento, siempre estar buscando personas, nuevos gerentes, nuevos jefes, nuevos sistemas. Siempre tienes que estar en constante conocimiento y búsqueda para que tu negocio mejore. Recuerda siempre que va a haber un cliente insatisfecho en algún lugar que quiere tu producto y tu servicio. Así que es importante que te enfoques en ser el mejor. Yo siempre le digo a la gente, yo no vendo un producto, yo no vendo un servicio, yo vendo un movimiento. Si tú quieres ser parte de mi equipo, quieres ser parte de Grupo Firma, únete al movimiento. Hoy día estamos con un movimiento que es GF Ball, que lo vais conociendo en las redes sociales. Y hoy día tú, en lo que estés, intenta hacer un movimiento, que la gente sensibilice con tu historia, que la gente sensibilice contigo, sensibilice con tu producto, que te quiera contratar. Y cuando ellos se suban a tu servicio o cuando compren tu producto, te estén comprando a ti. Es importante que te construyas para eso. Vamos a pasar a la siguiente etapa que yo le había dicho anteriormente de cómo hacer que crezca el negocio. Ese crecimiento de negocio se da en ti. ¿Y cómo una persona crece? ¿Cómo una persona puede saltar una valla, saltar un desafío? Esa persona crece cuando lo pasa mal, cuando pasa un problema, cuando algo te tira al suelo. Eh, Siempre hay un dicho que es muy conocido que dice, cáete 100 veces y párate 101. Bueno, esa es mi historia. Me he caído 10 veces y me he parado 11. Y por eso hoy día estoy acá. Entonces, si tú estás en ese momento hoy día, que te estás parando, o que te caíste, ¿ya? Párate. O si te estás parando, párate con más fuerza. Porque lo importante es la persona que te vas a construir para llegar al lugar donde estás. Esa persona segura, esa persona que ya no le importa lo material, esa persona que le importa más su propósito, sus metas, sus valores, que cualquier cosa externa que venga a su vida. Esa persona que domina su espiritualidad, domina su paz interior, domina su rabia, domina su mente, e incluso el tiempo de sus emociones. Contrúyete de tal forma que puedas dominar tu negocio. A mí, anteriormente, me daba mucha ansiedad las deudas. Me daba mucha ansiedad que venía obviamente del miedo. El fin de mes, el día 5 cuando nosotros pagamos los sueldos, yo lo pasaba muy mal. Y empecé a trabajar cada uno de esos. Y ahí, ¿cómo tú me dices, Miguel, pero cómo trabajaste el miedo? Resulta que el miedo se trabaja enfrentándolo, no evitándolo. Porque si tú evitas el miedo, lo único que va a hacer es agrandarlo. Tú lo que tienes que hacer es enfrentar el miedo. A mí me daba miedo la deuda, me endeudé más. Me daba más miedo esa deuda, me endeudé más. Y al final llegué
a deuda de 8.000, 9.000, 10.000 millones y le dije, bueno, le perdí el miedo a la deuda. Y pasó un momento que no tuve cómo pagar esa deuda. Y lo contaba en podcast anteriores. ¿Y a dónde acudí? A lo espiritual, a lo simple. Salí a correr maratón en cerro, me tiré la crioterapia, me compré un sauna, empecé a valorar cosas simples que nunca antes había valorado. El auto de lujo me empezó a dar lo mismo. Empecé a dar, a contactarme con hogares, contraté un asistente social y empieza a cambiar tu filosofía de vida y tu nivel de seguridad. Porque cuando tú te desprendes de todo lo material, en realidad lo material llega solo. Te tienes que enamorar del proceso. Enamórate del proceso y el resultado solo llegará a ti. Es muy importante que empieces a trabajar tanto de forma espiritual como de forma química. Supongamos que la empresa eres tú, que eso es así. Y tú te levantas el día de hoy, pero te levantas sin enfoque. No sabes cuáles son los problemas que tienes que resolver y estás constantemente apagando incendios. Y te llaman, no, hay que hacer esto, no, y lo solucionan, no, te llaman de otro, y al final tu teléfono se vuelve un teléfono de emergencia. Bueno, ahí estás fracasando. Tu teléfono tiene que ser un teléfono de planificación, un teléfono de metas, un teléfono de propósito, donde todos los días en la mañana te vas a levantar y vas a anotar cuáles son las metas de hoy. Y en eso tú te vas a enfocar. Donde todos los días, lunes o domingo, en la tarde lo hago yo, vas a enfocar y planificar toda tu semana. O cuando el primer día de cada mes vas a planificar el mes. O cuando el primer mes, o el último lo hago yo en diciembre, del siguiente año planifico todo el año. No hay peor plan que el que no se hace. Es por eso, si tú tienes una hoja de ruta, vas a poder despegar y aterrizar cualquier avión. Vas a poder dirigir cualquier barco. Es importante que hagas un plan. Eso como número uno. Como número dos, es importante que ese plan vaya acompañado de ti. Yo me voy a levantar, voy a meditar, voy a observar mis pensamientos, voy a callar mi mente y voy a observar cuáles son mis pensamientos el día de hoy. ¿Cuáles son las preocupaciones del día de hoy? ¿Qué realmente es racional de esa preocupación? ¿Qué realmente es irracional de esa preocupación? Si hoy día tú sientes que tiene algo que no lo has resuelto, una pena, una rabia, una ansiedad, eh, un rencor, si hay algo en el pasado que todavía te sigue generando ruido, o si hay algo en el futuro que te genera ruido, trabájalo. Anda un coaching, anda un psicólogo, anda un psiquiatra. Todo tiene solución. Todo lo que yo te estoy diciendo fueron cosas que yo hice. Yo fui a un psiquiatra, fui a un psicólogo, tuve coaching. No fui a uno, han pasado más de 5 psicólogos. No fui a un psiquiatra, han pasado más de 3 psiquiatras. Entonces, es importante que no solamente tomes el área espiritual, porque lo químico también es importante. El cortisol, que es la hormona o el neurotransmisor del estrés, el, el- la, la, la melatonina del sueño. Es importante trabajar muy bien el sueño, tu tiempo de recuperación muscular, tu tiempo de recuperación celular, tu tiempo de recuperación neuronal. Es muy importante porque tú trabajas tomando decisiones, pensando, ejecutando. Entonces tu grado de exigencia es mucho más alto que el común de las personas. O sea, piensa tú que tu trabajador descansa en ti porque tú eres el encargado de salir a buscar su fin de mes, su sueldo, sus imposiciones. Él ejecuta un trabajo, pero el que asume el riesgo eres tú. O sea, tú ejecutas el trabajo y asumes el riesgo. Tienes dos cosas que una persona normal haría una. Por eso somos menos los emprendedores, los empresarios, más que las personas que son dependientes, porque el riesgo es lo que marca la diferencia. Y cómo esa persona trabaja ese riesgo. Tú me dices, Miguel, hoy día tú no tenés riesgo porque tenés muchas propiedades, porque tenés mucho auto. No, el riesgo es constante, es latente. Si algo sale a ver en la operación, hoy día yo tengo tanto más riesgo que el que tenía cuando partí. Entonces es importante que ustedes ese riesgo, esa ansiedad, ese miedo, la trabajen. Y para que ustedes sean conscientes de eso, tienen que saber primero qué es lo que tienen que sanar. Te invito a sanar. Sana esa situación difícil. Sana eso que tú viviste. Sana eso que tú piensas que vas a vivir. Reconcíliate con la persona que te hizo daño. Reconcíliate con esa persona que en realidad nunca más le volviste a hablar.
reconcíliate. No te estoy hablando de una reconciliación física, te hablo de una reconciliación psicológica, de una reconciliación espiritual, de una reconciliación emocional, sentimental. De esa forma, todas esas cosas que tú vas a ir dejando, ir soltando porque ya las trabajaste, te van a permitir avanzar al siguiente nivel. Busca siempre libertad. Libertad geográfica, vivir donde tú quieres. Libertad económica, comprarte lo que tú quieras. Libertad emocional, estar con quien quieras, cuando quieras, donde quieras. Si yo quiero estar 10 años con una persona, 20, 30 años, y me hace sentido, estoy con esa persona. Pero no que sea una dependencia emocional, algo que sea ruidoso, algo que sea nocivo, algo que sea negativo. Encuentra esa pareja. Esa persona que te dice no a la media naranja, bueno, encuentra esa persona que te lleve a potenciarte. Encuentra esa persona que te exija más. Esa persona que te quiera ver mejor. Esa persona que te lleve a niveles donde tú nunca has estado y que quizás nunca vas a estar si es que no estás con ella. Busca esa persona vitamina. Hay un autor, una autora que te la recomiendo, se llama Miriam Rojas, que tiene un libro. Busca a esa persona. ¿Existe? Existe. Lo mismo con tu equipo y lo mismo con tus amistades. Entonces en este crecimiento personal fueron pasando muchas situaciones que me fueron llevando a ir quitando cada uno de todos aquellos hábitos negativos, de valorar mi tiempo, de valorar mi persona y de convertirte tú o yo en una persona de alto valor. Porque mira lo que te voy a decir, al final las personas que más ganan son las personas que más valor tienen. Mira lo que te estoy diciendo. Las personas que más ganan dinero son las personas que más valor tienen. ¿Por qué? Porque solucionaron algo de muchos millones de dólares, porque construyeron algo de muchos millones de dólares. Y todo eso, atrás de eso hay un conocimiento. Si tú hoy día vas a un médico, al mejor médico del mundo, el mejor médico de Chile, o de Latinoamérica o Sudamérica, esa persona, ¿tú crees que te va a cobrar X o te va a cobrar 100X? ¿Y tú crees que esa persona que te va a cobrar 100X te va a cobrar porque es bonito o por su conocimiento? Acá en el empresariado es lo mismo. Los empresarios que más ganan son los que más tienen información, los que más han aprendido, los que más conocimiento tienen. En el caso de los médicos, los abogados y cualquier tipo de especialidad, no sé, minería, ingeniería, arquitectura, es exactamente lo mismo. Y eso se da con dos factores. Primero, estudiando. Segundo, haciendo. Yo por eso siempre digo, tengo 34 años de edad, pero como 80 he vivido. Porque hago, creo empresa, disuelvo, la hago de nuevo, hago este negocio, le busco la quinta, la sexta, novena, pata al gato, le doy por acá, le doy por allá. Entonces estoy constantemente haciendo y eso me da mucha experiencia y además de eso lo acompaño de los libros. Esta de cómo hacer crecer tu empresa, la verdad es que daba muchos capítulos. Vamos a dejar el primer capítulo acá y el siguiente capítulo de haz crecer tu empresa o pasar al siguiente nivel lo vas a ver en el siguiente podcast. Te voy a dejar hoy día una recomendación de un libro que a mí personalmente me hizo muy bien, ¿ya? Para esa etapa difícil que tú estás viviendo, de crecimiento, porque crecer es salir de tu zona de confort, es pasarlo mal, es vivir problemas que antes no tenías, es aprender cosas que antes no sabías. Y te voy a dejar acá un libro que lo leí en mi peor momento emocional, psicológico, psiquiátrico, y que se llama El hombre en búsqueda de un sentido. Este es un libro precioso y que te va a entregar mucha resiliencia para hoy día vivir lo que estás viviendo. Recuerda, haz que las cosas sucedan y que también sucedan para ti. Suscríbete, dale like y comparte este podcast para que más personas puedan visualizar esta información y lleguemos a ayudarlo. Bye.